que seamos recibiendo esta palabra con gran gozo y que podamos alimentarnos en este día del alimento que recibimos de nuestro Padre Dios. Vamos a orar, vamos a dar inicio. Padre, en tu mano nos colocamos en esta mañana. Gracias porque has bendecido nuestras vidas, nos has guardado, Señor, una semana más. Gracias por ese privilegio de traernos a este lugar a escudriñar tu palabra, Padre amado. Nos colocamos en tus manos para que este día sea de gran bendición. Colocamos en tus manos el culto, la alabanza, Señor, para alabarte, que sea de gran gozo, que lo hagamos de buen corazón, Señor. Oramos por los hermanos que vienen en camino, Padre, para que lleguen pronto y puedan recibir de tu palabra desde un comienzo, Señor. Oramos por los amigos que hemos invitado, que no han podido venir, Señor. Esperamos que esta semilla que se sembró unos días antes, Señor, pues pueda tener esa raíz, ese comienzo para dar fruto, Señor. Que en cualquier momento te busquen, Señor, y que en especial pues lleguen a tus pies, Padre. Te reconozcan como pecadores y reconozcan el pecado, se arrepientan, Señor. Colocamos en tus manos ese tiempo, en tus benditas manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos vamos a ubicar en el libro de Filemón. Filemón está libros antes de Hebreos. Y mientras ustedes lo buscan, voy a dar una introducción porque, pues para ganar tiempo, siempre es larguito la parte que vamos a aclarar hoy. Filemón es un hombre que vivía en Colosas, hoy conocido como Turquía, y al parecer era un hombre rico y quizás llegó un tiempo, un momento donde tuvo que pues ir hasta Éfeso, o pues la necesidad de ir a buscar algo fue hacia Éfeso, donde se encontraba Pablo predicando en aquel lugar. Y al encontrar allí a Pablo, pues Pablo fue claro con su mensaje de llevar el evangelio de salvación y convirtió a Filemón como un creyente y un creyente con obediencia hacia el Señor. Entonces, Filemón duró 2 años en ese proceso de seguir a Pablo y de ahí se regresa a Colosas. Cuando se regresa a Colosas, él queda como a cargo de un grupo de esclavos, y en esos esclavos aparece un hombre que es usado por Dios, usado por Pablo para llevar esta carga. Se llama, en el versículo 10 lo encontramos, y se llama Onésimo. Este hombre Onésimo, que era de Colosas, un esclavo, pues por desobediencia y quizás pues hacía cosas que no agradaban en aquel lugar, sale de Colosas y va con un rumbo a Roma, donde pues allí se encontraba preso Pablo. Él sentía una libertad pues al ver sido ya fuga de esclavos de donde estaba en el lugar de Colosas. Entonces en Roma se sentía protegido, se sentía pues por medio de toda esa multitud de gente, que Roma era grande, entonces se sentía como respaldado y guardado de que lo buscara. Quizás pasó un momento que necesitaba y pues necesitaba pues a Dios, y pues fue cuando pasó por el lugar donde estaba Pablo predicando y dejó que terminara la prédica de Pablo y se acercó y le preguntó que estaba predicando. Pues Pablo también, claro,
le llevó su mensaje, también lo convirtió en la palabra hacia Cristo. Y después de convertirlo, pues este hombre, Onésimo, confiesa a Pablo que él se había fugado de esclavo de Colosas. Pablo, conocedor de Colosas, le dice que había tenido una iglesia. Este hombre, Onésimo, también era conocedor de la iglesia. Entonces Pablo le dice, allá está Filemón, y pues de ahí era donde había huido este hombre, Onésimo. Entonces pues el Señor lo estaba usando pues para poder enviar esta carta de regreso otra vez a Filemón. Y este hombre, Onésimo, le pregunta a Pablo que se debía regresar. ¿Por qué? Porque ya estaba convertido al Señor y era obediente, pues que tenía que hacer las cosas correctamente. Claro que tenía que regresar porque donde estaba Pablo estaba preso, no permitían que hubiera más personas. Entonces pues el trabajo que tenía que hacer este hombre, Onésimo, era en Colosas. Esta carta que envía Pablo a Filemón era una carta personal, era una carta que solamente era para Filemón, nadie más la tenía, la iba a leer o ver, pero pues resulta que Dios usó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pues a estos hombres que eran escogidos por Dios para escribir las Escrituras y colocar esta epístola acá para nosotros hoy estar leyéndolo. Es como decir, yo enviarle un mensaje a mi esposa, algo hermoso, algo bonito, y que mi esposa lo transmita de tanto a otros matrimonios o a otras personas, a otras mujeres, y pues se fue otra vez el mensaje llevando. Entonces, esa es la introducción de Filemón, y vamos al primer versículo y vamos a arrancar así cada versículo porque son 22 versículos de esta epístola de Filemón. Primer versículo. Para los que llegaron, si quieren ponerse en la lectura, estamos haciendo lectura de Filemón, es un libro antes de Hebreos. Y versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. En este momento Pablo, a pesar de lo que él estaba pasando, que estaba prisionero por grupos romanos, él no estaba mirando la circunstancia, sino que estaba mirando que era como prisionero de Jesucristo. O sea, estaba aprovechando ese tiempo para dar el Evangelio, para transmitirlo, para pasarlo, ¿sí? Y en ese momento se encontraba el hermano Timoteo allí, y él se acuerda, Pablo se acuerda del amado Filemón, colaborador nuestro. Era tanto el aprecio y el amor que tenía Pablo con Filemón que lo recordaba. Versículo 2: y la amada hermana Apía y Arquipo. Al parecer, la amada hermana Apía era la esposa de Filemón, y este hombre que aparece acá, Arquipo, era su hijo, entonces era una familia. Nuestro compañero de milicia, dice acá el versículo, no quería decir que este hombre Arquipo fuera militar, estuviera con armas, sino que Pablo habla de que en la milicia es el Evangelio. Era una persona que también hacía parte de evangelizar, llevar la palabra, llevar el mensaje de salvación. Y dice el versículo 2, ya para terminar: y la iglesia que está en tu casa. Ellos acostumbraban a hacer los cultos o enseñanzas de la palabra de Dios en las casas donde se formaban estas personas que llevaban el Evangelio. Entonces duraron más de 200 años que usaban las casas para poder predicar. Entonces estaban en la casa de Filemón. Tercer versículo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Quiere decir que Pablo, cada instante, cada momento, cada oración que hacía, se estaba recordando de Filemón, lo colocaba en sus oraciones para que este hombre fuera fiel y obediente al Señor en el lugar donde estaba, llevando el Evangelio. Versículo 5: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos.
creo que había alguien que podía estar llevándole ese mensaje a Pablo de que Filemón estaba haciendo las cosas muy bien, de que tenía mucha fe y que estaba haciendo las cosas con amor y agrado al Señor. Versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. Versículo 7: pues tenemos un gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, has sido confortado los corazones de los santos. Entonces, versículo 7 vemos, Pablo estaba gozoso, estaba muy consolado porque el trabajo que estaba haciendo allí Filemón en Colosas era un trabajo muy bueno, excelente trabajo que estaba haciendo. Lo estaba compartiendo con fe, lo estaba compartiendo con ese gozo. Entonces, Pablo se sentía muy contento pues, por el trabajo que estaba haciendo este hombre allí en Colosas. Versículo 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarle lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Al parecer Pablo, que ya estaba entre unos 60 años, un poco más, ya se sentía anciano, ya se sentía adulto, pues por los diferentes sufrimientos que había tenido en su proceso. Entonces ya se sentía un poco desgastado, ya se sentía un poco ya decaído, pero en la palabra, en Cristo, en lo espiritual, estaba fortalecido. Versículo 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Cuando dice que mi hijo que engendró en las prisiones, no quiere decir que era un hijo consanguíneo. Era un hijo espiritual, donde le había transmitido el Evangelio, donde hacía parte ya como cristiano, y ese era su hijo. Y asimismo, pues era Filemón, porque también Filemón había sido su hijo en la parte espiritual. Había recibido el conocimiento del Evangelio por parte de Pablo. Y le dice, o sea, esto es lo que le estaba escribiendo en la carta Pablo también a Filemón. Le dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 11. O sea, ¿qué quiere decir? Que este hombre regresaba y que pues anteriormente era un hombre desobediente, un hombre que pronto no hacía las cosas bien y que pues por eso era un esclavo y pues había tomado esa fuga, pues tenía que regresar porque ya era un hombre para servicio del Evangelio. Versículo 12: el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Lo estaba enviando, pero ya un hombre diferente, un hombre cambiado, ¿cierto? Y hacía que lo recibiera como si fuera a recibir a Pablo, porque Filemón y Pablo tenían una amistad muy clara. Entonces pues acá le estaba haciendo que este hombre Onésimo también era una copia prácticamente, casi la misma, solamente que pues ya de personaje sí cambiaba. Y en el versículo 13 dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Entonces Pablo no quería pues que este hombre se fuera del lugar donde él estaba predicando o donde estaba preso, pues lo necesitaba allí para poder extender más el Evangelio. Pero por políticas o por cosas en Roma, pues no podía estar, y pues era más de fruto que se regresara a Colosas y acompañara pues a Filemón. Versículo 14: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad sino voluntario. 15: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Entonces, como este hombre ya estaba cambiado, restaurado con el nuevo Evangelio, entonces era para que ya fuera para siempre su regreso, de estar allí respaldándolo en el proceso del Evangelio. Versículo 16: no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto a la carne como en el Señor.
Entonces le estaba diciendo que este hombre, como ya estaba cambiado, no lo fueras a recibir como un esclavo, sino como un hermano en Cristo, porque ya lo que llevaba era un cambio, lo que llevaba era conocimiento de transmitir el mensaje de salvación. Versículo 17: así que si me tienes por compañero, recibile como a mí mismo. Vuelve y repite como en el versículo que encontramos acá, en el versículo 12, como si fuera Pablo el que fuera a llegar allí. Y versículo 18, y dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Este versículo lo tomamos ahora para cerrar la lectura, pero ahí Pablo está tomando de todo lo que hizo por mal, entonces Pablo se hacía cargo. Y en el versículo 19 dice: yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré. O sea que todo lo que hizo, Pablo se estaba haciendo cargo de que él pagaba todas las consecuencias pasadas de este hombre esclavo que le había hecho a Filimón. Sigue el versículo 19: por no decirte aún tú mismo, te me debes también. O sea, ¿qué quiere decir? Que Filimón no quería cobrarle o hacerle llamado de cuentas de lo anterior, reclamos de pronto de esa desobediencia que había antes, porque en ese mismo camino que estaba Filimón cuando conoció a Pablo. Entonces, Filimón, si eso se fuera para arreglar a cuentas, pues tendría también que pagarle a Pablo el conocimiento que le dio a conocer el Evangelio. Entonces, ahí está llevándole a que tú me debes también, entonces pues una cosa por otra, pero ya en lo espiritual, de que lo que hizo Pablo con Filimón, ahora Filimón con este hombre Onésimo. Versículo 20: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces, pues ya Filimón, un hombre maduro en la palabra de Dios, en el Evangelio, pues también tenía mucho conocimiento para llevar este caso y para aprovechar este cambio que tenía ya este hombre nuevo en su conocimiento de la palabra. Y versículo 22 dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, acá Pablo estaba confiado, tenía fe que las oraciones que estaban haciendo todos los que lo conocían, iba a haber un cambio de liberación o de libertad de estar preso. Entonces, al darle libertad, pues el lugar donde él estaba pensando ir a ver a Filimón, y que pues Filimón le compartiera alojamiento. Era uno de sus pensamientos que tenía Pablo en ese momento, y pues estaba enviando ya como ese permiso hacia Filimón para que lo esperara, pero que con oraciones, o sea, para que todo esto se cumpliera tenía que estar el pueblo orando. Y vuelvo otra vez al versículo 18 y dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Versículo 19 dice: yo lo pagaré. Es una palabra que Pablo dice sobre este hombre, el esclavo. También nos lo dice Cristo cuando nosotros confesamos nuestros pecados y ve que ya nosotros, cuando sea ese llamado de cuentas con Dios, pues Jesús, nuestro Señor, es el que va a estar allá diciéndole a Dios: yo pagué la cuenta, la deuda de este hombre, de esta mujer, allá en la tierra, porque este hombre ha creído, ha confesado su pecado, se ha arrepentido y hoy no tiene nada de pecados o nada de culpa de lo que hizo allá. ¿Por qué? Porque Cristo entregó su vida por todos los pecados que confesamos, por el arrepentimiento que hemos hecho. Entonces, así mismo como Cristo entregó la vida por nosotros, que estamos acá como conocedor de la palabra, Cristo también está a la espera de que nuestro familiar, nuestro amigo, también haga ese mismo proceso de entregarle a Dios esas cuentas, a Jesucristo.
¿Y cuál es el proceso? Así como Dios usó a Filimón, usó a Onésimo, y pues en especial a Pablo, pues Pablo que era el hombre líder ya del Evangelio, y los usó para dar el Evangelio, recibir las buenas nuevas y llevarlas a otras ciudades. Ese es el proceso que también Dios quiere con nosotros. Así como nosotros lo hemos recibido como nuestro Rey y Salvador, como nuestro Señor, también Dios quiere que nosotros seamos llevando ese mensaje hacia nuestro hermano, hacia nuestra hermana, alguien familiar o alguien conocido, de que Cristo lo está esperando para ese arrepentimiento y ese cambio de actitud para una buena salvación. Entonces, hermanos, les quería compartir esta epístola de Filimón. Espero que haya sido de gozo y vamos a pasar a la alabanza con un gran gozo y amor, y que el Señor les siga bendiciendo.